Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un fenómeno eléctrico que ocurre en los circuitos RLC serie y RLC paralelo. Ese fenómeno se llama resonancia. Bien, vamos a considerar un circuito RLC serie, como el que tenemos aquí en el pizarrón, resistencia, bobina y capacitor, conectados en serie. Recordemos que la reactancia inductiva XL es igual a omega por L y que la reactancia capacitiva XC es igual a 1 sobre omega por C. Siempre que aquí tomemos la capacidad en faradios, ¿verdad? Que lo vamos a hacer así para simplificar nuestros cálculos. También sabemos que omega es igual a 2 por pi por frecuencia, tomando la frecuencia en hertz. Entonces, vamos a decir que la condición de resonancia en el circuito RLC serie ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Por supuesto que estamos hablando en términos de módulo, ¿verdad? Cuando la reactancia inductiva se iguala con la reactancia capacitiva, se cumple la condición de resonancia. Y eso va a suceder para un determinado valor de frecuencia, a la cual vamos a llamar F sub 0, frecuencia de resonancia. Vamos a plantear por aquí la condición de resonancia. XL debe ser igual a XC. O sea, que 2 por pi por F y por L debe ser igual a 1 sobre 2 por pi por F y por C. Igualando las expresiones, ¿verdad? De la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, vamos a pasar este denominador para este lado del signo de igual. Vamos a multiplicar, ¿verdad? Como está dividiendo, pasa multiplicando. O sea que nos queda 2 por pi por F y por L por 2 por pi por F y por C es igual a 1. Hacemos las operaciones correspondientes. 2 por 2 son 4, pi por pi, pi cuadrado, F por F, F cuadrado, por L y por C. Y todo esto es igual a 1. Ahora vamos a despejar de aquí el cuadrado de la frecuencia. Vamos a despejar de esta forma. Entonces nos va a quedar que frecuencia al cuadrado es igual a 1. Y todo lo que está multiplicando a la frecuencia al cuadrado la vamos a pasar para el otro lado del signo de igual dividiendo. O sea que nos va a quedar 4 pi cuadrado por L y por C. Entonces, si esto es el cuadrado de la frecuencia, que además esta ya sabemos que va a ser la frecuencia de resonancia, porque es la frecuencia a la cual se igualan XL y XZ, dado que fue esa la condición que planteamos inicialmente. Entonces, la frecuencia de resonancia, F sub 0, será igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión. 1 sobre 4 pi cuadrado por L y por C. Y esto lo podemos desglosar así. Raíz de 1 sobre raíz cuadrada de 4 pi cuadrado por L y por C. Y esto lo podemos seguir desglosando de la siguiente manera. Frecuencia de resonancia es igual 1, raíz de 1 es 1, sobre raíz cuadrada de 4 pi cuadrado por raíz cuadrada de L por C. Este producto que está bajo el radical, lo que hacemos con esta cantidad subradical es desglosarla en un producto. Pero fíjense
que la raíz cuadrada de 4 pi cuadrado es la raíz de 4 por la raíz de pi cuadrado. O sea que esto es igual 1 sobre raíz de 4 por raíz de pi cuadrado por raíz de L por C. La raíz de 4 es 2. Y la raíz de pi cuadrado es pi. ¿Por qué? Porque este cuadrado se anula con esta raíz. Entonces me va a quedar 2 por pi por raíz de LC, este denominador. Entonces f sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L por C. Esta es la fórmula para calcular la frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? Es aquella frecuencia a la cual la reactancia inductiva se iguala con la reactancia capacitiva. Es decir, se cumple la condición de resonancia. La capacidad tiene que estar expresada en faradios, la inductancia en henrios y la frecuencia nos va a quedar expresada en hertz. Veamos cómo quedan las funciones de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva en función de la frecuencia. Entonces, en este eje representamos la reactancia inductiva y la resistencia en la parte positiva. En la parte negativa representaremos la reactancia capacitiva. En el eje de abscisas representamos la frecuencia, que es la variable independiente en este caso. Y fíjense ustedes que la función de la reactancia inductiva es una recta con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque reactancia inductiva es igual a 2 por pi por frecuencia y por inductancia. Vale decir que si aumenta la frecuencia, la inductancia también aumenta. Y esta es una función lineal. Por lo tanto, esta recta, dibujada en color azul, representa a la reactancia inductiva. Con respecto a la reactancia capacitiva, como es 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacidad, fíjense que la frecuencia está en el denominador, por lo tanto, si aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. Recalculando. Va a existir un valor de frecuencia llamado f sub 0, frecuencia de resonancia, para la cual XL y XC se van a igualar. Ese valor de frecuencia lo hemos representado aquí. Este es el valor de XL para la frecuencia de resonancia y este es el valor de XC para la misma frecuencia. O sea, aquí el circuito estaría en resonancia. Y esta es la representación de la resistencia, que como no depende de la frecuencia, va a tener siempre el mismo valor. O sea, va a ser constante. Si ahora vemos en esta otra gráfica la representación de la impedancia y la intensidad en función de la frecuencia, encontramos lo siguiente. En este eje de ordenadas vamos a representar la impedancia, la intensidad y la resistencia. Y en el eje de abscisas la variable independiente, que es la frecuencia. Va a existir un valor de frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, a la cual XL se hace igual a XC. En tales condiciones, la impedancia se reduce a la resistencia, ya que XL y XC son iguales y opuestas, se restan y dan como resultado 0. Es decir, cuando el circuito entra en resonancia, tiene comportamiento resistivo y la impedancia es igual a la resistencia. Lo único que se opone a la corriente en el circuito es la resistencia, ya que las reactancias capacitiva e inductiva se anulan entre sí. Este es el valor de la impedancia. Como podemos ver, aquí va disminuyendo en esta primera parte de la gráfica, y una vez que sobrepasamos la frecuencia de resonancia, nuevamente empieza a aumentar. Esta es la impedancia mínima que se produce en el momento de la resonancia. Y es igual a ¿qué? A la resistencia, que está representada por esta recta en color verde. ¿Qué pasa con la intensidad? Bueno, por ley de Ohm, a mayor impedancia corresponde menor intensidad y a menor impedancia mayor intensidad. O sea, la intensidad es inversamente proporcional a la impedancia. Por lo tanto, esta curva roja aquí representa la intensidad de la corriente y como ustedes pueden ver, en el momento que la impedancia se hace mínima, obviamente la intensidad de corriente se hace máxima. Y eso ocurre cuando llegamos a la frecuencia de resonancia. O sea, cuando se igualan
la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva. Ahí la corriente alcanza su valor máximo. O sea que en un circuito serie RLC, en resonancia tenemos la mínima impedancia y la máxima intensidad. Y esa intensidad está limitada únicamente por la resistencia. Por lo tanto, el valor de esa intensidad máxima será igual. Tensión de la fuente sobre resistencia, ya que las reactancias se anulan entre sí. ¿Qué pasa si estamos por encima o por debajo del valor de la frecuencia de resonancia? Recordemos que XL era 2 por pi por F y por L. Por lo tanto, si aumenta la frecuencia, la reactancia inductiva aumenta. Mientras que la reactancia capacitiva de XC es 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si esta frecuencia de resonancia aumenta, entonces aumenta la reactancia inductiva, pero disminuye la capacitiva. O sea que cuanto más nos alejamos hacia la derecha del valor de frecuencia de resonancia, XL va a ser mayor y XC va a ser menor. Es decir, que de aquí en adelante siempre XL va a ser mayor que XC. Por lo tanto, de la frecuencia de resonancia en adelante, si para frecuencias mayores a la frecuencia de resonancia, el circuito va a tener comportamiento inductivo. Para frecuencias que estén por debajo de la resonancia, o sea, si disminuye la frecuencia a partir de este punto hacia la izquierda, XL se hace más pequeña, pero XC se hace más grande. O sea que para valores de frecuencia menores a la frecuencia de resonancia, va a ser a la inversa. El circuito va a tener comportamiento capacitivo. Acá tenemos que XC va a ser mayor que XL, por lo tanto el comportamiento del circuito va a ser capacitivo. Y por supuesto que en resonancia, al anularse las reactancias, solo queda la resistencia oponiéndose a la corriente y vamos a tener todas las características de un circuito resistivo puro. Bien, habiendo estudiado el caso de resonancia en serie, atención porque ahora vamos a estudiar la resonancia en paralelo, también conocida como antirresonancia. Bueno, como pueden ver, tenemos aquí un circuito paralelo conformado por una resistencia, una inductancia y un capacitor. Resistencia, bobina y capacitor. Esta es la tensión de la fuente, perfectamente le podríamos llamar simplemente V, ya que en paralelo la tensión es única, ¿verdad? Siempre es la misma para todos los componentes. La fuente nos va a suministrar una intensidad a la que vamos a llamar I total, la cual al llegar a este nodo se va a repartir entre las tres ramas del circuito. Una parte de esa corriente, llamada I sub R, tomará por la resistencia, otra que es I sub L tomará por la bobina, y otra que es I sub C tomará por el capacitor. ¿Bien? Vamos a repasar un poco lo de las admitancias en el circuito paralelo. La admitancia es el inverso de la frecuencia. La susceptancia es el inverso de la reactancia. Y la conductancia es el inverso de la resistencia. Todas ellas se miden en Siemens. Y vamos a tener una susceptancia inductiva correspondiente a la bobina y una capacitiva correspondiente al capacitor. La admitancia en un circuito paralelo es igual a la conductancia más la resta de la susceptancia inductiva menos la susceptancia capacitiva. Vamos a ponerle a esto sus correspondientes flechitas, ya que se trata de una suma vectorial. ¿Bien? ¿Cuál es la condición de resonancia en un circuito paralelo? Y bueno, la condición de resonancia en un circuito paralelo es que la admitancia sea igual a la conductancia. Evidentemente, para que esto suceda, este término tiene que ser cero. O sea que también podríamos decir
que la condición para la resonancia paralelo es que la susceptancia inductiva sea igual a la susceptancia capacitiva. En general, en los libros siempre les dice que la condición es que admitancia sea igual a conductancia. En el eje de ordenadas, en la parte positiva, vamos a representar la admitancia, la susceptancia capacitiva y la conductancia, mientras que en la parte negativa del eje de ordenadas estará representada la susceptancia inductiva. En el eje de abscisas, la variable independiente, la frecuencia. Por lo tanto, estaremos realizando la gráfica de admitancias, susceptancias y conductancia en función de la frecuencia. Fíjense ustedes que cuando la frecuencia alcanza un valor f sub 0, que es la frecuencia de resonancia, la susceptancia capacitiva se iguala con la susceptancia inductiva. Y en ese momento, la admitancia es igual a la conductancia, o sea que se cumple la condición de resonancia del circuito paralelo. Acá hay unas consideraciones interesantes. Fíjense ustedes que esta recta que antes representaba a XC, la reactancia inductiva, ahora representa a la susceptancia capacitiva. Y esta curva que representaba a XC, reactancia inductiva, ahora representa a la susceptancia inductiva. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Recuerden que las susceptancias son las inversas de las reactancias. Entonces, la susceptancia capacitiva es igual a 2 por pi, por frecuencia y por capacidad. El inverso de XC. Vean ustedes que si aquí la frecuencia aumenta, entonces la susceptancia capacitiva también aumenta. Por eso nosotros la representamos aquí como una recta que tiene pendiente positiva. Además, esto es una función lineal. Por eso sucede que la susceptancia capacitiva nos queda en la recta que antes en el circuito serie representaba a la reactancia inductiva. Fíjense ustedes, una cosa interesante ver la comparación entre el comportamiento de un circuito y otro. A su vez, la susceptancia inductiva era 1 sobre 2 pi Fe. Aquí la frecuencia queda en el denominador. Por lo tanto, si la frecuencia aumenta, la susceptancia inductiva disminuye. Por eso la susceptancia inductiva nos queda representada en la función que antes en el circuito serie representaba a la reactancia capacitiva. Bueno, luego tenemos que la admitancia se iguala con la conductancia para la frecuencia de resonancia. Aquí viene disminuyendo y aquí nuevamente comienza a incrementarse. Vamos a las siguientes curvas. Representamos aquí en el eje de ordenadas la impedancia y la intensidad de corriente y en el eje de abscisas la frecuencia. Estas son las curvas correspondientes a la impedancia y a la intensidad de corriente. Fíjense ustedes que aquí estamos en el punto de frecuencia de resonancia. Cuando la frecuencia es f sub 0, ocurre que la intensidad es mínima y la impedancia es máxima. O sea, todo lo contrario a lo que ocurría en el circuito serie en el momento de la resonancia. ¿Por qué decimos que la impedancia es máxima para frecuencia de resonancia? Bien, recuerden ustedes que la condición de la resonancia paralelo era que admitancia tenía que ser igual a conductancia. En general, en un circuito paralelo, la admitancia era la conductancia más susceptancia inductiva menos susceptancia capacitiva. Pero, como en resonancia estas dos son iguales y contrarias, se anulan. ¿Qué quiere decir eso? Que al valer 0 la diferencia de las susceptancias, la admitancia nunca va a ser tan pequeña como en resonancia, porque aquí hay algo que se suma que aquí no está, o sea, vale 0. Entonces nunca vamos a tener una admitancia más baja que en el momento de resonancia. Y como impedancia es el inverso de la admitancia, 1 sobre I, cuanto más pequeña sea la admitancia, más grande va a ser la impedancia.
Por eso es que en resonancia paralelo se hace la impedancia mayor, es decir, se alcanza en la resonancia paralelo la impedancia máxima. Y si la impedancia es máxima, no hay otra que la intensidad es mínima, ya que es inversamente proporcional a la impedancia, según dice la ley de Ohm. Y eso lo podemos ver aquí en la gráfica, donde se observa que en el momento de resonancia la impedancia es máxima y la intensidad de corriente es mínima. Obviamente, en el momento de resonancia, el circuito va a tener un comportamiento resistivo. Lo único que nos va a quedar es la conductancia, y la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Qué pasa si la frecuencia va por debajo de la resonancia o por encima? Veamos. Recordemos la fórmula de las reactancias. XL era 2 por pi por F y por X. Y XC era 1 sobre 2 por pi por F y por C. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, veamos. Si la frecuencia aumenta, entonces la reactancia inductiva aumenta. Por lo tanto, la intensidad que pasa por la bobina disminuye. ¿Bien? Y si aumenta la frecuencia, entonces la reactancia capacitiva disminuye. Es decir, que la intensidad en el capacitor aumenta. Por lo tanto, cualquier frecuencia que esté por encima de la frecuencia de resonancia va a llevar a nuestro circuito a un comportamiento capacitivo, porque en esas condiciones la intensidad de la bobina disminuye, mientras que la intensidad en el capacitor aumenta. O sea, que para frecuencias mayores a la de resonancia vamos a tener comportamiento capacitivo. ¿Por qué? Porque I sub C va a ser mayor que I sub L. Y para cualquier frecuencia que esté por debajo, obviamente el comportamiento va a ser inductivo, pero analicemos por qué. Venimos acá. Cuando la frecuencia baja, está por abajo de la de resonancia, entonces XL también disminuye. Lo que quiere decir que I sub L aumenta. Y si la frecuencia disminuye, ¿qué pasa con XC? Aumenta. Y si XC aumenta, ¿qué pasa con I sub C? Disminuye. Por lo tanto, si la frecuencia está por debajo del valor F sub 0, la intensidad de la bobina aumenta, mientras que la intensidad en el capacitor disminuye. O sea que aquí vamos a tener comportamiento inductivo, porque I sub L va a ser mayor que I sub C. Bueno, amigos, ¿les pareció interesante? A mí sí. Evidentemente, yo no he visto aplicaciones en electrotecnia del fenómeno de resonancia. Quizás las hay, y yo me las he salteado o no las he visto nunca, pero sé que donde más se usa es en electrónica, sobre todo en la parte de radio y todo lo que tenga que ver con señales, ya sea de audio o de imágenes, porque ahí tiene mucha importancia el tema de la resonancia, en cuanto a la sintonía de los aparatos receptores. Esa es una aplicación que yo le conozco, pero evidentemente no es mi especialidad. Yo no soy técnico en electrónica, sino en electrotecnia. Les quiero comentar que eso no hace menos interesante este tema, y que está muy bueno eso de cómo cambia completamente el comportamiento del circuito de resonancia seria a resonancia paralela. Les comento que para realizar este video me basé en este preciosísimo libro que se llama Tecnología Eléctrica, de Agustín Castejón y Germán Santamaría, de la editorial McGraw-Hill. Lo muestro ahí en primer plano para que lo vean. Tecnología Eléctrica de Castejón y Santamaría, editorial McGraw-Hill. Es interesante el librito. Bueno, de esta manera entonces terminamos con el tema resonancia y también cerramos el ciclo de corriente alterna. Por lo tanto, nos veremos en un próximo video con otro interesante tema. Como siempre, les agradezco infinitamente su atención y les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima clase.